Muchas gracias, buenas tardes a las personas que nos acompañan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. A mis compañeras, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, vengo a presentar en nombre del Grupo Parlamentario de Morena una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al capítulo segundo ter el delito por autoridad penitenciaria y la integridad corporal, así como del título tercero, delitos contra las personas del Código Penal del Estado de México. Todos los días nos enteramos por las denuncias de familiares de quienes se encuentran privados de la libertad o por medio de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación, tanto impresos como digitales, y por televisión, por los casos de abuso de autoridad en contra de las personas privadas de la libertad por parte de servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios. Y me refiero directamente desde el custodio, el jefe de custodios, hasta el director de un penal. Las violaciones a derechos humanos van desde castigos inhumanos, golpes, incluso aquellos que generan lesiones para los PPLs que ponen en peligro su vida. También las acciones u omisiones que ponen también en riesgo su vida. Esto en total contravención a los tratados internacionales de los que México es parte, y más aún en franca violación al párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, la salud y muchas más. Adicional a lo anterior, se viola lo establecido por el artículo segundo del párrafo segundo del artículo 4, la fracción 10ª del artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: de ámbito de aplicación, de observancia general en la Federación y las entidades federativas respecto al internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en esta ley. El artículo 4 se refiere también a los principios rectores del sistema penitenciario. Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y por lo tanto no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. En el artículo 9, derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, en su fracción 10ª, dice: toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. Es obvio que las fracciones anteriores, en las cuales he señalado, son violentadas por el gobierno del Estado de México. Hablo del sistema penal de nuestro Estado. Y en este caso hay un responsable que es quien está al frente no solo de garantizar la seguridad en nuestro Estado, sino también de garantizar que ese derecho humano aplique también para los PPLs. El secretario de Seguridad es quien tiene la obligación de emitir un reglamento acorde a lo mencionado. Hay mucho malestar, preocupación y sobre todo un grito desesperado de auxilio de los familiares de las personas privadas de la libertad, porque manifiestan de muchas maneras su preocupación por los tratos inhumanos que se reciben, ya sea de propios internos o ya sea de propias autoridades. ¿Por qué? Pues porque
los controles en los dormitorios pasan por las llamadas madres o las jefas de los dormitorios, con total complicidad de los custodios, jefes de custodios y por consiguiente de los directores de los penales. En algunos casos la negligencia ha llegado a tal que los directores de los centros penitenciarios han puesto en peligro la vida de un PPL, exigiendo su retorno al centro a pocas horas o minutos de haber sido sujeto a una intervención quirúrgica. Esto inclusive a veces en contra de lo indicado por el propio médico. En este orden de ideas, el secretario de Seguridad permite que los centros penitenciarios sigan operando bajo un reglamento obsoleto, toda vez que el mismo data del año de 1992. Además de los servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios, que no cuentan con la capacitación correspondiente en materia de derechos humanos, porque si esto fuera así, pues no habría razón del por qué presentar una iniciativa que tiene como objetivo que aquel PPL que sufre de tortura, que sufre de vejaciones o que pierde la vida a manos de estos funcionarios, pues cuando se ha sabido que ha sido procesado un custodio o un director de un penal por permitir los casos de tortura o las brutales golpizas que de todos es sabido y conocido que suceden en las celdas de castigo o las celdas de tortura y que no hay responsabilidad alguna, salvo cuando hay alguna fuga de un penal, entonces ahí es donde se actúa. Pero lo que estamos nosotros presentando con esta iniciativa es que se evite desde estos funcionarios cualquier tipo de tortura o de castigo que ponga en riesgo su vida o que lacere o lastime su integridad física de los custodios. En este sentido, el artículo 14 de la misma ley manda a la autoridad penitenciaria para que supervise las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas. Los recursos que se asignan a los centros penitenciarios se diluyen al pasar de las manos de cada uno de estos funcionarios. Los centros presentan situaciones insalubres, mismas que ponen en peligro la integridad y salud de los PPLs. De todos es conocido el llamado champi, este hongo cutáneo que afecta terriblemente a los internos, o las epidemias o pandemias de piojos que ha habido entre los propios internos, o las varices que tienen en algunos casos ya con úlceras, porque el hacinamiento o te da para estar todo el día sentado o te da para estar todo el día parado, inclusive para dormir y que no puedas tener un descanso óptimo. No estamos nosotros de acuerdo en que estas situaciones se sigan presentando, porque estamos hablando de seres humanos, independientemente del castigo que estén pagando o que inclusive algunos inocentes estén purgando una condena meramente, como lo hemos denunciado muchas veces, por haber estado en el momento, tiempo y lugar equivocado. Esto se acompaña de la opacidad en el manejo del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad, el cual no es transparente, así como todo el paquete de egresos que envía el gobierno del Estado a esta legislatura. Los servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios han violado los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, han abusado del cargo que ostentan y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Hacen oídos sordos ante los reclamos de los familiares de los PPLs por las múltiples violaciones que se dan todos y cada uno de los días en todos y cada uno de los centros penitenciarios del Estado. Así que el origen de la presente iniciativa radica en que este silencio que se genera en estos penales por los servidores públicos ante tales acontecimientos es que hoy lleven un castigo, que sean también corresponsables de la integridad física de los PPLs. En este sentido, al no contar con un reglamento actualizado y acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal que sancione las malas conductas de los servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios, estos pueden actuar con total impunidad y lo más que puede pasar es que sean enviados
a otro centro penitenciario sin mayor problema, y más aún si están cumpliendo las indicaciones de los jefes. Esto tiene que ver con el cobro del pase de lista, tiene que ver con la fajina que se paga para que no sean pues molestados. De aquellos que tienen para pagar, gozan de privilegios. Los que están en condición de abandono o no tienen el dinero suficiente para pagar los múltiples castigos que se les dejan, pues entonces son a los que más violentan en sus derechos, sobre todo derecho humano. Debemos recordar que las personas que están privadas de la libertad no deben ser tratadas peor que animales. Ni siquiera los animales merecen ningún tipo de castigo, y menos los PPLs estar sujetos a amenazas, chantajes, extorsiones, violaciones o malos tratos en sus derechos humanos. Debemos hacer valer sus derechos con base en lo establecido en la Constitución Política de nuestro país, la Ley Nacional de Ejecución Penal y los tratados internacionales, hasta en tanto el secretario de Seguridad no se sigue escondiendo en el discurso que todo está bien y no pasa nada. Es por lo anterior que someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de adición de un capítulo del Código Penal y sancionar las lesiones y, en su caso, la muerte que pueda sufrir una persona privada de la libertad por la acción u omisión de los servidores públicos que trabajan en los centros penitenciarios y que, a su vez, dependiendo el tipo de trato o maltrato, sean sancionados con cárcel. Es lo que presento el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.